¿Qué tal? Conversaciones desde la coyuntura recibe hoy día a Javier Díaz Albertini. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú, César? Encantado de recibirte. Mira, Ajá. Javier, llego a esta conversación, voy a hacer una suerte de pequeña confesión personal, buscando pistas para entender un entorno y me pongo de ejercicio teórico en la mesa desde la mayor de las incertidumbres posibles, con una alta carga de angustia y la sensación de que los lentes que uso no son capaces de percibir todos los colores del entorno. De varias maneras, entro a tu artículo desde la necesidad de encontrar herramientas para recuperar algo de esas continuidades y certezas que acá denuncias como casi inexistentes. De modo que hecha esta especie de confesión personal, te pregunto, ¿cómo llegas tú a encontrar la identidad en el centro de un esfuerzo teórico por plantear las cosas desde, voy a redundar, desde la teoría social? Mira, lo que pasa es que la identidad eh, antes no era problemática porque, digamos, uno nacía con una identidad y era muy difícil cambiarla, ¿no? Una sociedad premoderna. Lo que pasa en una sociedad moderna y posmoderna, la identidad se convierte en problemática porque es diversa y porque casi todos tenemos cierta capacidad de decidir eh, qué, quiénes queremos ser. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces se confunde pues esa libertad de escoger con el hecho de que no existen pues también ataduras y no existen también pues restricciones y es ese juego entre la libertad para decir quién eres y el hecho de que otros están decidiendo por ti es una de las cosas que a mí me fascina y me interesa. Comienza con una crítica muy fuerte, un comentario más que ligero de Mark Zuckerberg sobre esta idea de acuerdo a la cual las redes sociales van a conformar identidades únicas, unívocas y no alteradas, pero transitas también por una idea bastante más seria y no por eso correcta, que pretende que en el modo actual de ser las cosas, las identidades sociales van a adelgazarse hasta casi desaparecer y el problema de la identidad se va a convertir en un problema solo de opciones individuales. ¿Cómo encontrar ese tránsito? ¿Cómo recuperar el espacio para el reconocimiento de las entidades sociales o colectivas? Mira, yo creo que están ahí. Lo que pasa es que hoy en día las personas parecen sentir de que no necesitan ataduras. Y eso pasa mucho con los jóvenes, ¿no? Si uno ve diversos estudios realizados, ¿no? Y tengo amigos sociólogos que han estudiado, por ejemplo, los pulpines y su reacción en contra de las famosas leyes, ¿no? de trabajo joven, la, ellos no querían en sus protestas que ninguna organización, ningún partido eh, estuvieran presentes, ¿no? Y eso también pasó hasta cierto punto en el caso de las marchas contra Merino, ¿no? La idea de no quiero que me confundan con otros. O sea, yo estoy acá un poco porque eh, estaba con mis amigos de TikTok, estaban con mis amigos y de ahí surgió la idea, ¿no? Entonces esa espontaneidad, ¿no? Es lo que defienden y se resisten a pensar que están respondiendo a preocupaciones y a agrupaciones colectivas. Entonces yo creo que es muchas veces la pretensión de desmarcarse de lo que es estas influencias colectivas, lo que lleva a un error en el fondo, ¿no? Desmarcarse de la dimensión colectiva de nuestro propio comportamiento. Hay una parte del ensayo en la que marcas cuánto puede ser un error creer que la conformación actual de la sociedad, nuestro ser colectivo presente, por llamarle de alguna manera, prescinde de lo público. ¿Encuentras espacio para recuperar los espacios públicos en el entorno actual?
Yo creo que sí, yo creo que esos espacios se vuelven claros cuando entramos en algunos conflictos y crisis. Digamos, el país y los jóvenes especialmente reaccionan contra casos claros de sexismo, ¿no? Violencia de género, de racismo, formas de clasismo, inmediatamente saltan. Entonces están reaccionando a elementos estructurales, porque no ha desaparecido, evidentemente, ninguna de esas eh, comportamientos, ¿no? Comportamientos racistas, sexistas, siguen estando ahí. Y van a seguir ahí porque las estructuras no cambian simplemente por un deseo individual. Somos un país que yo creo que no es más consciente que nunca, por ejemplo, de la identidad de género, de la lucha contra la violencia de género, pero parece no disminuir los feminicidios. Y por lo menos en las estadísticas nos muestran que todavía la violencia al interior de la familia es muy alta, ¿no? Baja en un sentido lentísimo y muchísimas otras cosas. Ahí está la estructura, más allá de mis deseos individuales. Y creo que tratar de ignorarla no nos va a llevar a ningún sitio, o por lo menos no nos va a llevar a los cambios que muchas personas deseamos, ¿no? Ahora, en tu percepción, ¿cómo se produce esa suerte de invisibilización de la estructura? Porque claro, tú marcas, los problemas están, la sociedad no ha desaparecido, pero la narrativa de los actores, citaste el caso de los Pulpines, la marcha de noviembre del 20 incluso, tienden a pretender que sus construcciones son personales y no están conectadas ni con núcleos colectivos ni con una discusión sobre lo público. ¿Cómo? ¿Esa es una ruptura solo narrativa? ¿Nos estamos representando que lo público se ha extinguido cuando está ahí? ¿O hemos perdido la pista para poder llegar desde la conformación de nuestros procesos subjetivos de identidad hacia la dimensión pública de la acción colectiva? Mira, lo que pasa es que yo creo que el problema principal, César, es el problema de la confianza. Yo creo que las personas pueden pensar, como dicen algunos autores, que estamos en una era hiperindividualista, en la cual nos resulta muy difícil comprometernos, sea desde una relación personal hasta un partido político, hasta la misma gente religiosa, a una religión. Yo creo que hay problemas en ese sentido, pero eso muchas veces es una suerte de etapa. Por ejemplo, lo público. Tú puedes tener posición política como tienen muchos los jóvenes y yo lo veo en las redes de los jóvenes, ¿no? Dicen que los jóvenes son apolíticos. Yo siempre he cuestionado eso. Son apartidistas, pero son políticos, por lo menos los medios a los cuales yo tengo algún tipo de contacto. Pero eh, usan las redes, ¿verdad? Las redes son importantes. Pero las redes, si no llega a convocar a la gente en lo público, pero público no virtual, sino público real, presencial, no tiene el mismo peso. O sea, tú puedes protestar todos los pulpines pueden protestar y TikTok, y pueden hacerlo en Instagram, y pueden hacerlo en Facebook, y lo pueden hacer en Twitter, pero si no, eso ¿cómo se llama? Se vuelve, actualiza en la calle, no tiene el mismo peso. Y eso se vio, pues, evidentemente, en 2020, se vio en los pulpines, se vio Ni Una Menos. O sea, es el público, el estar público, estar físicamente ahí, mostrando que somos un colectivo, tiene más peso muchas veces que 1 millón de likes, ¿no? Y yo creo que los mismos jóvenes se dan cuenta de eso, ¿no? Hay que salir a la calle. Si no sales a la calle, sí, hay acción política, pero no es la acción política que muchas veces logra cambios y logra frenar diferentes cuestiones, ¿no? Ahora, cuando presentas el concepto de identidad, presentas también tres momentos que propones deberían acompañar el retorno, el regreso, el reconocimiento de la construcción en la lectura del entorno. Las identidades, dices, deben ser diferenciadas entre sociales y personales. Es importante, agregas, detenerse en la jerarquización de las identidades y en el compromiso
y terminas recordando que las identidades tienen un basamento territorial. ¿Cómo atravesamos estos tres momentos? Lo planteas en el plano de lo teórico, como herramientas para reforzar la mirada, pero son estos tres momentos que también tienen relevancia para el reconocimiento práctico de nuestras identidades y las entidades sociales con las que interactuamos. Claro que sí, yo creo que tienen todavía, tenían todavía mucho peso. O sea, las entidades se han personalizado más. Yo te pongo un ejemplo. 85% de las mujeres católicas en Estados Unidos están a favor de cualquier medida anticonceptiva, a pesar de que la Iglesia evidentemente está en contra. Yo me imagino que Perú sea algo parecido. No hay ninguna pregunta directa, pero más de 80% de las peruanas están a favor, pues, del uso de la anticoncepción. Y más o menos un 70 y tantos por ciento de los peruanos son católicos. Entonces uno dice, bueno, soy parte supuestamente de algo colectivo, una identidad colectiva que tú puedes llamar el catolicismo, pero lo que hace es que la gente ahora ve y dice, ¿sabes qué? Yo no creo en esta parte, ¿no? Mi vida personal, o sea, el hecho que yo quiera planificar mi familia, ¿no? Que es el planeamiento familiar, me lleva, evidentemente, a decir, la iglesia está equivocada en esto, ¿no? Entonces yo voy a determinar cuándo voy a tener hijos. Entonces ahí uno ve cómo interactúa la identidad social, ser católico, y la identidad personal. Yo soy católico, pero de cierta forma, de cierta manera. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la opinión que tienen los peruanos sobre el aborto. Aunque un buen número está en contra. Sin embargo, si tú dices en caso de violación, ahí una mayoría está a favor, ¿no? Por lo menos los limeños. Entonces, lo que estoy diciendo es que no es que lo personal borra lo social, sino que ahora hay una interacción mucho más dinámica, lo cual lleva a que las personas, por un lado, acepten ciertas cuestiones colectivas y públicas, ¿no? Tu posición sobre el aborto, tu posición sobre anticoncepción, tu posición sobre el trabajo juvenil, pero al mismo tiempo tiene que dialogar con un hiperindividuo que no quiere ser etiquetado, ¿no? Entonces ahí no viene el problema. Pero al mismo tiempo ese diálogo existe en la práctica. ¿Sabe? Es una cuestión teórica, pero en la práctica se alimentan uno al otro, ¿no? La personal con la social. Y también ahí viene la cuestión de jerarquía, ¿no? ¿Qué entidades son las cuales le voy a prestar más atención? Pero eso es parte de nuestra posmodernidad. O sea, yo estaba pensando hoy día, ¿no? Diciendo, bueno, voy a hablar con César sobre estas cosas. Y yo recuerdo cuando yo era, hace unos años, ¿no? Que se decía que las identidades nacionales iban a debilitarse, ¿no? Ante la globalización, ¿no? Y se ponía el caso de la Unión Europea, como el ejemplo, ¿no? De cómo estamos pasando más allá de lo nacional, a lo supranacional y a la aldea global, como le decía. Pero uno se pone a ver que no, pues las identidades nacionales yo creo que están más fuertes ahora que nunca, ¿no? Claro, utilizada por muchos líderes populistas, pero está ahí. Entonces, yo creo que puede haber procesos en los cuales una tiene mayor importancia que la otra, la social que la personal, y otras veces se puede revertir esa jerarquización. De varias maneras se encuentran tus tres momentos de reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de lo individual respecto a lo social, en el uno mismo el reconocimiento de las jerarquías y por tanto de los compromisos y el reconocimiento de la incardinación del sujeto en el territorio, y en el territorio está la comunidad, está el colectivo, está el grupo. Pero todo esto lo defines en un constante ir y venir entre lo intersubjetivo y el entorno de las identidades sociales. Y caracterizas el momento con dos construcciones sobre las que quiero regresar contigo. Las sociedades subinstitucionalizadas, que digamos tienen tanta importancia en la caracterización que la elevas al título de tu ensayo. Tu ensayo completo se llama La identidad esquiva, la relación estructura-persona en sociedades subinstitucionalizadas. Y en el texto caracterizas o relacionas esta subinstitucionalización
con los elementos que describen al postcapitalismo. ¿Cómo describes esta síntesis sobre el tipo de sociedad en el que estamos y el modo en que ella impulsa este mito de el hiperindividual, ¿verdad? El que cree que se puede definir en una identidad no conectada o no definida socialmente, y esta enorme movilidad de alternativas que te llegan a regresar sobre una construcción, ¿no? El ser nómade. ¿Qué cosa es esta sociedad? ¿Cómo abordarla? Mira, la cuestión es, en todo el mundo, bueno, generalizar siempre es problemático, pero en todo el mundo vivimos realidades subinstitucionalizadas. ¿En qué sentido? Que las instituciones tradicionales, por un lado, la familia, la iglesia, la comunidad, y las instituciones que nacen con la modernidad, el partido político, el gobierno, sufren de institucionalidad, sufren, ¿sabe?, de su capacidad de sancionar y poner orden en una sociedad, ¿no? Lo que pasa es que en un país como el nuestro, que nunca construyó pues, instituciones muy fuertes, ahora no solamente tenemos el problema histórico de instituciones débiles, sino también estamos en tiempos postmodernos en donde esas instituciones se debilitan. Ahí viene siempre el problema del orden, que es, en fin y al cabo, lo que más nos interesa a los científicos sociales, saber cómo es posible el orden social. Yo creo que lo que pasa es que en el caso particular de Perú, y eso lo menciono, creo que en un momento, nosotros nos refugiamos mucho en nuestras instituciones, vamos a llamarlas tradicionales, ¿no? Francis Fukuyama hace años escribía y decía que había sociedades, él le decía familistas, ¿ya? Para no decir familiar. Y yo creo que eso sí existe en nuestro país. Nosotros nos refugiamos en nuestras identidades colectivas, pero tradicionales, localistas, cercanas, ¿no? La familia es sumamente importante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, encuestas, le preguntan a las personas si confían en los demás, Perú es uno de los países más desconfiados del mundo y eso no debe llamar la atención, ¿no? En la Tirobarómetro, en la encuesta mundial de valores, etc. Sin embargo, cuando le preguntan sobre la familia, ahí tenemos un nivel de confianza altísimo. Claro, porque si no, nuestra sociedad sería sería una sociedad imposible, es decir, no tendríamos de dónde confiar si no tenemos un colectivo. Ahora, lo que pasa, y claro, luego íbamos a hablar sobre la amistad y la ciudadanía, pero parte del problema es que nosotros nos refugiamos más en esas relaciones familiares y cercanas que por principio son excluyentes, y se debilita lo que son las otras identidades colectivas inclusivas, ¿no? Entonces, es una forma, pues, de adaptarnos a una sociedad subinstitucionalizada, en donde la policía no te protege, el sistema judicial no es justo, en donde estamos viendo ahora, no funciona el Congreso, no funciona el gobierno. Entonces, la gente ha tenido que crear instituciones o por lo menos fortalecer instituciones que en otro momento yo creo que se hubieran debilitado, ¿no? Hay un fragmento del ensayo en el que transitas desde la caracterización de la sociedad postcapitalista que lo has resumido, hacia el predominio del consumismo, llegas hasta el modo en que el hiperconsumismo construye o empuja a construir identidades desde la imagen para encontrar que la imagen precisamente es una construcción que regresa a las identidades sociales, con las que en el ensayo cierras el círculo casi por completo. Pero al otro extremo de Facebook, Zuckerberg y la sociedad postcapitalista está nuestra informalidad. ¿Y cuánto afecta o cómo se distorsiona esta lectura que intenta ir de lo individual a lo social y regresar en una suerte de equilibrio reflexivo, de retroalimentaciones, con un entorno en el que el otro factor de subinstitucionalidad tiene que ver con esta configuración explosiva, no reflexionada, acaso ni siquiera narrada por sus agentes,
que nos lleva pues a lo que en los 80 fue la cultura combi, que nos lleva al transporte informal, a la minería informal, a la forma específica de ser de la política. ¿Cuánto interactúa esa informalidad con estos procesos individuales y sociales de construcción de identidades? ¿Cuánto no la estamos viendo desde esta propia herramienta del reconocimiento de las identidades? Mira, si no disminuye la informalidad, es evidente que seguiremos siendo una sociedad subinstitucionalizada, con entidades muy precarias y con incapacidad de construir hacia arriba. Ya se está hablando casi 80% de los peruanos, ¿no? Después de la pandemia aumentó de 70 y tantos y 80% en el sector informal, y el otro 20%, pues, ¿cómo se llama? Participamos en ello, ¿no? Entonces, se ha normalizado una situación en donde las normas no se acatan, o no se acatan algunas de las normas, ¿no? Porque es bien difícil definir exactamente quién es informal, quién no es informal, hasta qué punto. Pero ya, vamos a decir, siempre hay una parte de la norma que no es seguida, ¿no? Entonces, claro, eso contribuye a lo que estábamos viendo antes, que es la debilidad de las instituciones, ¿no? Porque las instituciones no son vistas como operativas, o son vistas en todo caso como molestosas, ¿no? Cosa que yo tengo que cambiar. Y por otro lado, alimenta pues esta suerte de no sé si llamarlo individualismo, pero el dominio de la pequeña colectividad, ¿no? La familia, de nuevo, tu vecino, tu paisano, porque esos son los que te permiten sobrevivir. Yo me acuerdo hace años que gente que trabajaba pues en ONGs, o las personas también del Instituto de Estudios Peruanos, nuestra gran pregunta en los años 80 era si se estaba dando el paso de vecino a ciudadano, ¿no? Porque claro, es una tradición limeña, y eso también tiene que ver con el territorio. Las personas pues se hacían un lugar en la ciudad sobre la base de una solidaridad vecinal, ¿sí o no? Se reunía un grupo de personas, tomaban un terreno, ese terreno lo iba habilitando, y con el tiempo, mientras se iba consolidando ese asentamiento, iba disminuyendo quizás, ¿no? la dinámica y la fortaleza de las instituciones vecinales. Entonces la idea es, bueno, ¿cuándo pasamos de ese espíritu vecinal a un espíritu ciudadano? Yo creo que los años 80 lo veíamos con mucha esperanza, pero yo creo que se estancó. Entonces, por ejemplo, nuestras identidades web siguen siendo todavía muy micro, ¿no? Y tenemos problemas en esas identidades más macrosociales. Y lo vemos, pues, lo vemos en nuestro sistema político. Tenemos partidos que son realmente, son grupos de familia, ¿no? Son caciques. Tenemos un Congreso que no funciona sobre la base de ideologías y consignas, sino arreglos personales. Entonces yo creo que es ese gran problema, por lo menos en nuestro país, ¿no? Hay una separación clara entre lo microsocial, para no decirle solamente personal, y lo macrosocial. Y no, es muy difícil recuperarlas a menos que las instituciones estén funcionando una manera más eficiente. Mira, nosotros estamos buscando instituciones. Como lo dije, lo he dicho algunas veces que he escrito en Comercio, cuando ¿cómo se llama? Los fiscales Lavajato, pues estaban funcionando, estaban dando prisión, ¿cómo se llama? Preventiva a los poderosos. Uno se sentía, caramba, están funcionando las instituciones, ¿no? SUNEDU, caramba, está funcionando SUNEDU, ¿no? Mira cómo estas universidades chatarra están cerrando, por fin hay una preocupación sobre el colectivo. Entonces estamos ávidos de instituciones, pero al mismo tiempo nuestro país, como es, difícilmente puede funcionar con instituciones fuertes. Yo fortalezco las instituciones y necesariamente tengo que disminuir la informalidad. ¿Cómo?
Ya eso es uno de los grandes retos, ¿no? Tú defines la identidad como un proceso de construcción de sentidos. Te escucho describir el entorno y casi me provoca pensar que estás describiendo una sociedad, y creo que funciona describirla así, como un colectivo incapaz de narrarse a sí mismo. Tienes un artículo adicional que me llamó muchísimo la atención. Ciudadanía y amistad. Es un texto corto en el que transita por dos construcciones que en tu relato se aproximan y se alejan. Cuéntanos un poco la amistad, entendida como construcción para describir vínculos, ¿funciona como ruta de salida? ¿Necesitamos impregnar nuestras relaciones de amistad o de algo derivado o semejante a la amistad? Mira, la amistad es maravillosa. Y en términos sociológicos, eh, nosotros consideramos a los pares como agentes de socialización. Uno aprende mucho de sus pares, de sus amigos, ¿no? De su generación, si quieren verlo así. Y es normalmente nuestra primera experiencia de solidaridad, igualdad, ¿sabes? Especialmente cuando uno es chico, ¿no? Los amigos y las amigas, ¿no? Uno sale de la casa y aprendes a tratar con el otro, a dialogar con el otro, ¿no? Más que dentro de la familia, que es muy jerárquica, y que la comunidad, porque la comunidad normalmente tiene jerarquías. Entonces ese espíritu de, además de entrega, de solidaridad, de un mundo franco, de todas esas cosas que se dan en la amistad, se parece en algo a principios básicos o sentimientos básicos de la ciudadanía. Pero lo que pasa es que la amistad, en términos, usando términos sociológicos, son relaciones particularistas. Tú eres amigo de aquellos que quieren, mientras que la ciudadanía, evidentemente, es universalista. El otro es ciudadano que te cae mal, aunque no es parte de tu amigo, aunque tú quieras, negarlo. No, no puedes, no puedes. Entonces, los sentimientos que se debe existir en la ciudadanía, de igualdad, de cierta solidaridad, etcétera, evidentemente tiene un carácter diferente a la amistad, pero sí tienen una relación, ¿no? Relación por lo menos en términos de un proceso de aprendizaje, ¿no? Podemos aprender a ser buenos ciudadanos si somos buenos amigos, pero evidentemente tiene un límite. Y ahí donde viene muchas veces, como también comento en esa lectura, el problema en el Perú que tenemos entre diferenciar pues, ese valor, la amistad, que es tan positivo y bueno, con los valores que vienen en la modernidad, ¿no? Son los valores públicos, ¿no? O sea, si la familia te es más importante que una serie de reglas, ¿no? Que existen en las instituciones, y tú crees que esa institución, como dice Bauman, hoy en día las instituciones muchas veces tienen una vida más corta que nuestra biografía, ¿no? Nosotros duramos más tiempo que los matrimonios, duramos más tiempo digamos, que la SUNEDU, duramos más tiempo que... Entonces, de nuevo nos refugiamos volvemos a lo del principio, a esas identidades personales, etcétera, y tenemos problemas con la cuestión colectiva. Pero eso no quiere decir que deja de existir, ¿no? Nuestro gran problema es hoy en día que los problemas que tenemos que resolver, César, son problemas estructurales. Y tenemos todavía la idea de mantenernos a nivel más personal. Yo no voy a solucionar el problema de cambio climático montando bicicleta, ¿ya? Estoy exagerando y alguna gente me va a odiar por decir eso, ¿no? Pero yo individualmente montando bicicleta y mostrando a los demás, ¿no? Siendo vegano, etcétera, de que yo llevo una vida más sana, ¿no? Y respetuosa al medio ambiente, eso no resuelve el problema, porque necesariamente se necesita la cuestión colectiva. Pero muchas veces hoy en día, por desgracia, nos sentimos satisfechos con ese cambio biográfico cuando lo necesitamos son cambios estructurales. Y reconocer las entidades sociales que sirven de entorno. Sí. Esta conversación ha sido una invitación para leer La identidad esquiva, la relación estructura-persona en sociedades subinstitucionalizadas, para mantener los ojos atentos a los comentarios en las columnas de Javier Díaz Albertini. Javier, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, César, y fue todo un gusto.